los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 4 de octubre. Hoy reseñamos la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en Asís, Italia, en el año 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Cuando joven, a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión, se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó, y en plena enfermedad oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. Se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres. Desde ese momento empezó a visitar a los enfermos, a los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Francisco dejó el dinero en una ventana y al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pero Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camiseta, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone, de hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo,
una sencilla túnica de tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mandó lo que esperaba de él, y fue por medio del evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar, y dice así: vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca. No lleven dinero, ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron así a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad. Francisco se retiró por 40 días al monte Albernia a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en los costados. Los seguidores de San Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión general llamado el Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5,000 franciscanos. Francisco recorría campos y pueblos invitando a la gente a amar más a Jesucristo, y se admiraban de lo mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo y su iglesia. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a efervorizar la Iglesia Católica y a extender la Iglesia de Cristo por todos los países del mundo. El 3 de octubre de 1226, acostado en un duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo lo ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo, y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorados de Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad. Hoy reseñamos otros santos y son Santa Áurea de París, San Petronio de Bolonia, San Quintín de Turón y Beato Alfredo Pellicer Muñoz. Oración por la paz
de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde hay odio, yo ponga el amor, que donde hay ofensa, yo ponga el perdón, que donde hay discordia, yo ponga la unión, que donde hay error, yo ponga la verdad, que donde hay duda, yo ponga la fe, que donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que donde hay tristeza, yo ponga alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.